Gracias, Alejandro. Como nos compartía nuestro pastor, estamos llegando ya al final de esta carta de Pablo a los romanos. Y al llegar a esta parte de la epístola, podemos cometer el error de no detenernos en estos saludos. Cuando fui salvo, en mis principios de creyente, no leía los nombres de esta lista. Los pasabas por alto. Quería descubrir algo más, quería otra cosa que me atrapara de la Biblia. Y pudimos ver, gracias a la sana doctrina, gracias a la predicación expositiva de la palabra, que es lo que hacemos aquí en esta iglesia, que estos nombres no son solo nombres. Fueron hombres y mujeres usados por Dios para compartir el Evangelio, para perseverar en la gracia y en la doctrina que ellos habían aprendido. Y vimos el domingo pasado, como título del mensaje, que eran colaboradores de Dios, y es lo que debemos ser también nosotros. Cada uno de los que han nacido de nuevo, que estoy aquí presente. Ahora, por el contrario, pasar por alto, esto es subestimar la palabra de Dios, darle menor valor de lo que realmente tiene, y significaría perder una parte muy importante de lo que venimos aprendiendo y una aplicación muy importante de lo que hemos aprendido, de la doctrina, de la enseñanza. El reto para la iglesia, para la ICBR, y es el título del mensaje, ser sabios y sencillos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser sabios y sencillos? Porque Dios manda que lo seamos. Sabiduría que desciende de lo alto para predicar el Evangelio, para hacer el bien, y sencillos, ingenuos, para el mal. Y la única forma de lograr esto es aferrados a la enseñanza bíblica. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y es así como nos forma el Evangelio. En nuestro texto vamos a ver hoy la vigilancia que debemos tener contra los enemigos de Cristo, los enemigos del Evangelio. Vamos a ver la actitud de estos, sus características, y vamos a ver también que no solo debemos estar atentos y alertas, sino que también hay una motivación extra para hacerlo. La iglesia es testimonio, es columna y baluarte de la verdad. Y además viene Cristo, que pronto viene, dice Pablo, que pronto aplastará a Satanás y a todos sus enemigos. En el contexto del versículo anterior, el apóstol ha dicho a los hermanos que se saluden los unos y los otros con un beso santo. Esta es otra exhortación que, llevada a la práctica, es y era una señal de unidad, de amor, de armonía, una señal de que Cristo estaba con ellos. Ahora, como exhortación que fue para ellos, también lo es para nosotros. Y usted dirá, ¿un simple beso? Sí. ¿Un simple abrazo? Sí. Significa unidad, amor y armonía basados en la verdad, en el Evangelio que la iglesia había aprendido. Y el apóstol advierte a la congregación de aquel tiempo y a la ICBR a cuidarnos de la gente cuyo propósito no es otro que turbar esta unidad, que turbar esta armonía, esta paz que ha sido dada por Dios, impartida por Dios, por la gracia de Dios. Romanos 16, capítulo 17, dice la palabra de Dios: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
disensiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. El apóstol advierte principalmente sobre falsos maestros. Falsos maestros. Estos, la única intención que tienen, el único deseo que tienen, no es solo pervertir el Evangelio de Dios, torcerlo, sino dividir a la iglesia. La iglesia del primer siglo tenía el mismo enemigo que hoy tiene la iglesia de este tiempo. El diablo, Satanás, sus mensajeros son enemigos del Evangelio y quieren introducir sus enseñanzas para no otra cosa que dividir y causar escándalos, dice Pablo, tropiezos. Ahora, como el diablo tiene a sus esclavos, la iglesia de Cristo tiene, el creyente tiene la palabra de Dios. Dios ha dejado su palabra inerrante, sin error, que como nos compartía el hermano Leonel, la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos del corazón, edifica a la iglesia. La iglesia tiene al Espíritu Santo morando en el creyente, que los guía a la verdad para no ser extraviado, y poder discernir lo que viene de Dios y lo que no. Lo que viene de Dios y lo que no. En primer lugar vamos a ver este ruego del apóstol. Ruego que ya había hecho en el capítulo 12, rogando que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado para Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, es lo que todo creyente, todo cristiano debería hacer. Dios, heme aquí. Estoy para defender tu evangelio, para predicarlo, para ser los que edifican a la iglesia y no los que murmuran y destruyen. Y la advertencia se repite aquí en el Nuevo Testamento en más de una oportunidad. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Estimados, es un hecho. Fue un hecho en el pasado y es un hecho en el presente y va a ser hasta que venga Cristo que hay personas y falsos maestros que van a querer causar divisiones y escándalos y los causan. Tropiezos. Esta palabra tropiezo significa que impiden llegar a Cristo. Deforman la verdad. Y este tropiezo sí es caída. Este tropiezo, hermano, sí es caída y es la peor caída que puede tener un hombre. Noten que el apóstol aquí dice que os fijéis. Ese es el ruego. Que os fijéis. Es estar atentos, fielmente, escudriñando las Escrituras, viendo si cada uno que se sube al púlpito está compartiendo lo que dice Dios. Es responsabilidad de cada uno ver si lo que yo estoy diciendo hoy es verdad o es mentira. Si es lo que dice Dios. Ahora, no somos infalibles, podemos equivocarnos, podemos errar en alguna palabra, pero lo más importante, el Evangelio. Cristo vino a morir por el pecador. Y todos deberíamos decir, yo soy el primero. Cristo viene por segunda vez a buscar a esa iglesia. Eso es lo principal. Eso es lo principal. El Evangelio de Dios. Y el apóstol dice, estén atentos, fielmente, mantén la guardia alta para determinar quiénes son los causantes de las divisiones y tropiezos. Y agrega, oponeos a ellos
No, dice, apartaos. No los enfrentes, está diciendo Pablo. Aquí, también la Biblia habla que tenemos que defender la verdad, que tenemos que defender el Evangelio, pero aquí Pablo dice, apartaos de ellos. Apartados de ellos. Si bien se puede hacer con éxito esto de oponerse, de debatir, el peligro está y muchos podrían ser descarriados, arrastrados por una falsa enseñanza de estos hombres si entran en debate, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermano. Por lo tanto, evítalos. Evítalos. Hay características que Pablo nos muestra de estos hombres. Los tales, versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los simples. Una de las características es que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras engañan los corazones de los simples. Pablo tenía plena conciencia de la posibilidad de que algunos de la iglesia pudieran sembrar falsas semillas, un evangelio falso en los corazones. Al afirmar que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, Pablo está diciendo que se adoran a ellos mismos, que son ególatras, que le interesa más el aplauso del mundo, que le interesa más decir lo que la gente quiere escuchar. No van a hablar nunca del pecado, no van a hablar nunca de que el hombre está enemistado con Dios, no van a predicar nunca Romanos 3, que no hay justo ni uno, que todos se desviaron. No van a predicar nunca de que Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre siendo igual a Dios. No van a predicar sobre la justificación por fe. No van a predicar sobre la santificación, sobre la suficiencia de las Escrituras. Van a hablar lo que la gente quiere oír, engañando así los corazones de los simples. Y Pablo los expone en pocas palabras. Y a decir esto de sus propios vientres, está hablando de estas personas egoístas, esclavos de su propio ego, que viven según la carne, que dicen lo que la gente quiere oír y usan la palabra torciéndola. Citan versículos, textos fuera de contexto. Y así miles y miles están yendo al infierno porque no conocen al Dios de paz que habla la Biblia. Porque nadie les advirtió de que estén alerta, que Cristo viene y que no tendrá por inocente al culpable, que todos están destituidos de la gloria de Dios, que hay un solo camino y es Jesucristo hacia el Padre y que en ningún otro hay salvación. Nunca van a predicar esto. Y Pablo nos dice, estén alerta porque están y pueden estar entre nosotros. A medida que la iglesia crece, pueden estar entre nosotros. Y nuestro deber es estar alerta, que os fijéis, que nos alentemos unos a otros. El diablo sabe que el evangelio es poder de Dios para salvación, para santificación. Y usa a hombres, pastores, pastoras, apóstoles, etcétera, con suaves palabras y halagos para engañar a las personas, para torcer el evangelio. Son mensajeros de Satanás, dice la palabra de Dios, que se disfrazan como ángel de luz y usan la palabra de Dios no para guiar al arrepentimiento al pecador, sino para la prosperidad. Tuercen las Escrituras. Y lo que debemos juzgar nosotros no es su elocuencia, no es su forma de hablar, no es cuántos seguidores tiene en YouTube. Lo que debemos fijarnos nosotros es si lo que está diciendo es conforme a la Escritura.
al conocimiento de Dios que tenemos nosotros. Ahora, para esto, para poder discernir, usted tiene que crecer en el conocimiento de Dios. En oración, a través de los medios de gracia que nos compartía el hermano. Presentar a Cristo es nuestro deber, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ese es el mensaje. Y lo hizo para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos para Él, para la justicia, pidiéndole a Él sabiduría que desciende de lo alto. Porque por Él, cuya herida, fuimos sanados. Lo que nos tiene que atraer no es la música, no es lo que querían inclusive algunos de los corintios, de Pablo, palabrería. Ya en ese tiempo los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. Y Pablo decía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como a griegos, sabiduría. Poder de Dios para salvación y sabiduría de Dios. Un hijo de Dios, un verdadero creyente, busca a Cristo y nada más que Cristo a través de su palabra, de la oración. Y su Espíritu Santo lo guía a la verdad, para santificación, no para prosperar. Si Dios puede hacerte prosperar, si Dios te puede sanar, pero eso no es el objetivo. Es llegar a la plenitud de Cristo. Ahora hay una motivación, un incentivo, aparte de lo que Pablo nos está diciendo, que estemos alerta y que nos apartemos de estos falsos maestros, de estas falsas doctrinas de enseñanza. Y tiene que ver con el testimonio, con la obediencia, con la fidelidad que era conocida por las demás iglesias que tenía Roma. Versículo 19. Dice Pablo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo por vosotros, mas quiero que seáis sabios para el bien y sencillos para el mal. Vuestra obediencia, la obediencia de la iglesia de Roma había sido notoria a todos. Y Pablo se gozaba. La fe de los romanos era conocida, mencionada, dice la Escritura, por todo el mundo. Y el apóstol se llena de gozo por eso. En el capítulo 1, versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, de que se divulga vuestra fe, defensa del Evangelio, también significa esto, en todo el mundo. Estaban llenos de bondad, dice Pablo, llenos de conocimiento que los llevaba a la obediencia, a permanecer en Cristo. Hermanos, no saben el gozo que es para nuestro pastor y para los líderes cuando vemos que una familia avanza en la fe, cuando vemos que un discipulado es eficaz, cuando hombres y mujeres le dicen a Dios, heme aquí, cuando toman su cruz y empiezan a seguir a Cristo. Pero para eso se necesita amar más a Dios cada día, conocer más a Dios, negarse a uno mismo. Es la única forma, hermanos. Es la única forma para que también nos gocemos y podamos ver la fe de vosotros. Gracias a Dios por los que se levantan para defender el Evangelio. Y nosotros continuemos en la verdad. El apóstol da otra exhortación. La primera fue que os fijéis en los que causan divisiones y escándalos, tropiezos del Evangelio, que se aparten de ellos, que nos apartemos de ellos. Y el segundo es que seamos sabios,
respecto a lo que es bueno, y sencillos e inocentes en cuanto a lo malo. Y este pasaje nos puede llevar a otros textos que también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó en la palabra. Apartaos, dice, de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno, y el Dios de paz os santifique en todo, y vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado, esa es la meta, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:15, haced todo. ¿Qué? Todo. Sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis, otra vez, sabios, sencillos, irreprensibles, hijos de Dios, que es lo que somos, sin culpa, en medio de los lobos, en medio de una generación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo se logra esto? Reteniendo la palabra de vida que predicamos cada domingo. Que nos gloriemos en la sana doctrina, en Cristo, para que en el día de Cristo podamos decir que no hemos corrido en vano, ni que en vano hemos trabajado. Esto es lo que el apóstol Pablo deseaba para todas las iglesias. Esto es lo que deseamos para la ICBR. Y es el resultado de la experiencia, no de milagros, no de caerse al piso, es la experiencia no de hablar en lenguas, no de ser bendecidos materialmente, es la experiencia y el resultado de haber gustado, de haber alcanzado a Cristo. De esa experiencia viene que seamos luminares en el mundo, sabios, pidiendo la sabiduría que desciende de lo alto, experimentado en la gracia de Dios. El resultado del poder del Evangelio, de la sana enseñanza, que no solo te dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, sino que también te dice toma tu cruz y sígueme. Muere a tu yo. Vive de tal manera, en otras palabras, que seas capaz de elegir lo que es bueno todo el tiempo ante los ojos de Dios, sin malicia. Sabios, para no mezclarse con nada contrario a la sana doctrina, al Evangelio, a lo que el Dios Santo pide de su iglesia. Estar alerta de la exhortación a los que causa divisiones, apartados de ellos. Ser sabios, pidiendo a Dios sabiduría para el bien, e ingenuos para el mal. Y esto es importante porque como debemos conducirnos en la vida cristiana, obviamente. Y estamos hablando de la responsabilidad humana que tiene cada uno de los creyentes. Estamos hablando de la responsabilidad humana que tiene cada miembro de la ICBR. No se puede pasar por alto la responsabilidad humana como tampoco la soberanía de Dios. Porque al fin y al cabo no podemos hacer nada fuera de Cristo. Al fin y al cabo no podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo que obra en el creyente a través de la palabra de Dios predicada, expuesta, leída en oración. Pero es responsabilidad de cada uno estar alerta de las falsas enseñanzas, crecer en santidad, pedir a Dios sabiduría, ser sabios en toda nuestra manera de vivir. Y esto
lo hacemos mientras esperamos al Señor Jesucristo. Y la promesa que nos habla el apóstol Pablo, versículo 20. Y el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mientras esperamos al Señor Jesucristo, mientras esperamos la promesa de su segunda venida, la guerra continúa, hermanos. Pero tenemos la esperanza de que un día reinaremos para siempre con Cristo, que este Dios de paz, que imparte la paz, esa paz que podemos tener cuando somos reconciliados con Dios a través de Cristo, es que esa misma paz que tenemos en nuestro corazón de saber que somos hijos de Dios, este mismo Dios de paz dice que aplastará a Satanás. Dios ejerce su voluntad soberana a favor de su pueblo. Y la muestra está en que perseveramos por su gracia. Y la muestra va a estar en que un día reinaremos con Él para siempre. Y que Él aplastará a todos sus enemigos. Y es la promesa del primer evangelio de Génesis 3:15, que necesitamos recordar cada día, cuando el pecado nos asedia, cuando parece que estamos acorralados, cuando vienen a nuestra mente cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, con la palabra de Dios. El Dios de paz aplastará a Satanás y ese va a ser el resultado cuando Cristo regrese. Bienestar, gozo para un pueblo sin tener que luchar más, ni contra lobos, ni contra Satanás, los enemigos del Evangelio, ni contra nosotros mismos. Dios envió a un Salvador, nacido de una mujer, que ya vino a morir por los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y Él va a aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás. Parte de esto ya se cumplió en Jesucristo, viniendo a este mundo a morir, viviendo la vida justa que nosotros no podíamos vivir, muriendo en lugar del pecador, y ahora volverá por segunda vez para rescatar a su iglesia. Y pronto, Cristo viene, hermano, Cristo viene, y esperamos ese día con gozo. Aunque estamos luchando contra los falsos maestros que hoy aparecen en internet, que aparecen por doquier, mientras luchamos contra el pecado, contra nosotros mismos, tenemos una esperanza. La paz completa que nos espera. La victoria es segura. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está la gran diferencia. Con los que son de Cristo y con los que no. Los que no, dice el Señor, los que no han creído, ya han sido condenados y viven para sí, como los falsos maestros, conformándose a este mundo, acumulando ira para el día de la ira, para cuando Cristo regrese. Y lo hará pronto, hermanos. En cierto sentido puede decirse que Dios está todo el tiempo aplastando a Satanás, dice un comentarista. Lo tiene allí, pero un día lo va a hacer por completo. Y reinaremos para siempre con Él. Y el apóstol Pablo parece que aquí se despide de los hermanos en Roma, diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, versículo 20, sea con todos vosotros. Amén. Y es un deseo del apóstol y es una bendición. No es solo un deseo, sino es una
realidad en la vida de los que han abrazado al Señor Jesucristo con una fe viva. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. La gracia en el favor de Dios inmerecido para un vil pecador, en nuestra salvación del alma y del cuerpo, del pecado y de la muerte a través de la fe en Jesucristo. Fe que también es un don de Dios. La gracia de Dios en nuestra vida nos tiene que llevar no solo a estar alerta, sino a ser sabios, sino a perseverar, amar cada día a Dios y a ser también defensores del Evangelio, colaboradores, como veíamos el domingo pasado. Y el apóstol Pablo aquí da una lista de algunos nombres más. Versículo 21, sigue saludando el apóstol y dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saludo a Gayo, versículo 23, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y otra vez, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Timoteo, mi colaborador, dice Pablo. Entre aquellos que defendían el Evangelio, que habían entregado su vida a Cristo, estaba Timoteo enviando saludos. Pablo menciona. Y a pesar de su carácter, en una combinación de amabilidad y fidelidad, a pesar de su timidez natural, Pablo escribió de Timoteo, qué bueno que escriba esto de nosotros: no tengo a nadie como él. No tengo a nadie como él. Como un hijo con su padre, así vivió él. Con él, con Pablo, el Evangelio. Y llegaría a ser llamado mi amado hijo. Mi amado hijo. No están por estar estos nombres, hermanos, son para nuestro ejemplo. Tercio, que escribió la carta, os saluda en el Señor, otro hijo de Dios. También una persona de confianza para el apóstol. Qué bueno que haya personas de confianza en la iglesia, que podés delegar, que podés confiar. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Qué bueno, qué bendición. Los que están listos para ofrecer su hospitalidad, su hogar. Erasto, tesorero, también sirviendo al Señor, y el hermano Cuarto. A la luz, hermano, de lo que hemos visto, debemos estar alertas, obviamente, en cuanto a la doctrina, a los falsos maestros, apartarnos de la mentira. No quieran ver, a ver qué dice mal tal o cual predicador. Lean la Biblia. Miren a predicadores que saben que predican la verdad. ¿Para qué van a gastar tiempo a ver qué dijo este, en qué se equivocó? Háganlo conmigo, sí, y corríjanme. Necesito la humildad para reconocer si me equivoco o le pifio hablando mal y pronto. Pero no miren a esos que blasfeman la verdad, que tuercen el Evangelio. Ocúpate en conocer más a Dios a través de su palabra y de buenos predicadores y de buenos libros. Nuestra motivación debe ser seguir en la verdad para mostrar el testimonio de la ICBR a los demás en obediencia, a las demás iglesias, como era conocida la iglesia en Roma. Así debe ser aquí. Estas cosas deben hacerse sabiendo que la victoria es segura, que nos espera un día glorioso.
y debemos tener, obviamente, algunos cuidados. Por eso también tenemos, como compartíamos nuestra confesión de fe, donde anunciamos cada domingo la verdad bíblica, en lo que creemos, principios bíblicos, la justificación, solo por fe en Cristo. No negamos la inspiración de la Sagrada Escritura, que hombres inspirados por Dios escribieron la palabra sin error. No ocultamos que el hombre está enemistado con Dios, rumbo al infierno, y que es merecedor de ese castigo. No ocultamos que Cristo es el único mediador entre los hombres y Dios. No ocultamos la fe salvadora, la seguridad de la salvación, el arrepentimiento, el bautismo, la cena del Señor, los medios de gracia, la segunda venida de Cristo. Pero algunos sí, y esos son enemigos del Evangelio. Para terminar, quizás tu corazón le habla a los que no han alcanzado a Cristo, los que no han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Quizás tu corazón todavía es simple, ingenuo, estás engañado por tu propio pecado porque has escuchado a alguno de estos falsos maestros que no predicaron que no hay justo ni a un uno, que Jesús es el único camino al Padre, y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Quizás no has escuchado que estás destituido de la gloria de Dios y que la única forma de reconciliarte con Dios es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesucristo, en que Él vivió la vida que tú no podías vivir, cumplió a la perfección la ley de Dios que tú quebrantaste cada día, mintiendo, adulterando, blasfemando a Dios, no amándolo por sobre todas las cosas, y resucitó al tercer día y hoy está vivo, sentado a la diestra de Dios. Quizás no te dijeron que no puedes ir al cielo por tus propios méritos, que el único camino es Cristo. Para los creyentes, cuidado con los que no están de acuerdo con la sana doctrina. Cuidado con los que critican constantemente al pastor y a los líderes y se lo expresan a otros. No somos infalibles, como le digo, pero cuidado con murmurar acerca de la verdad que aquí se ora, se desea y se clama por predicar. Lo que nos tiene que quitar el sueño, lo que nos tiene que llevar a un celo por la verdad, por la sana doctrina, es Cristo. Y lo único que nos va a llevar a eso es la verdad. Demuestra tu sabiduría, hermano, no tanto con tus palabras, demuestra tu sabiduría y tu sencillez de corazón, no tanto con tus palabras, sino siendo obediente al Evangelio, a la palabra predicada, a la verdad. No cedas ante la tentación ni los planes de Satanás, como lo hizo Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedientes hasta la venida del Señor. Por último, como eran conocidos los hermanos por su fe en todo el mundo, la Iglesia de Roma propaga tu fe personal y a través de la Iglesia. Como eran conocidos los hermanos en Roma, que sea conocida la ICBR por predicar la verdad, por su testimonio, por su obediencia. Dile al mundo que eres cristiano, con tu vida y predicando
el Evangelio. Que el Señor nos ayude en esto y bendiga a su iglesia.